Bueno, en estos días se habló mucho del primer resultado de la auditoría que se practicó en Petropar. Están con nosotros Carlos Arreyes, asesor de Integridad y Transparencia de la Presidencia de la República. Hola Carlos, ¿Qué gracias tal, Luis? por venir. Un gusto estar contigo y compartir aquí en la jornada. Y estamos también con Luis Cardoso Olmedo, él es auditor general del Poder Ejecutivo. Hola Luis, gracias por venir. No, por favor. Gracias. Bueno, primero, quiero un poco enmarcar qué fue lo que se hizo en Petropar. Estamos hablando de la petrolera estatal, una empresa que básicamente hoy lo que hace es importa y revende combustible, ¿verdad? No tiene una planta destiladora, digamos, de combustible. Pero, ¿qué es lo que se hizo? ¿Qué se fue a revisar en Petropar? Bueno, se planificó una auditoría, tiene tres partes fundamentales, que es la planificación, la ejecución posterior de esa planificación, un descargo por parte, en este caso, de la entidad auditada, que lo hizo Petropar, y después del descargo viene el informe final con la conclusión que hacen los auditores. En este caso, se planificó una auditoría basada en tres aspectos principales de la entidad petrolera, ¿verdad? En este caso se auditó específicamente la concesión, los contratos, los antecedentes, la ejecución de esos contratos de las estaciones de servicio con emblema Petropar. Ese fue uno de los puntos. También la gestión que se ha realizado en cuanto a la colocación de los fondos de Petropar en el sistema financiero, incluido el año 2018, y la comercialización en general de hidrocarburos. Esa auditoría arrojó irregularidades, hechos concretos, algunos más relevantes que otros, de aspecto administrativo, y otros que a nuestro parecer tienen serios indicios de perjuicio patrimonial contra Petropar, que es lo que se plasmó en el informe final. Vamos a entrar después en los detalles, digamos, que encontraron, pero quiero primero que la gente se ubique en qué es lo que revisaron. O sea, obviamente Petropar tiene un número enorme de contratos para venta de combustible y también con un número importante de empresas privadas que entraron, digamos, en sociedad para explotar las estaciones de servicio. Sí. No pudieron tomar todo, imposible que revisen todo en 2 meses. Así mismo es, Luis. Así como dijo el doctor Arregui, nosotros tomamos de esos 160 operadores que actualmente tiene Petropar ahora, operadores privados con emblema... ¿Esos son de las estaciones de servicio? Sí, con emblema Petropar. Sí. Sí, pero que son privados. Bueno, de esos 160 nosotros tomamos al azar 30 operadores y empezamos a revisar las documentaciones. Para la concesión, Petropar tiene un manual de procedimiento. Para que uno pueda ser operador con Petropar, tiene que pasar por los requisitos que tiene el manual de procedimiento. Entonces nosotros, al analizar esos documentos, nos encontramos que en primer lugar hay muchos operadores que no cumplieron con esos requisitos. Sin embargo, igual llegaron a firmar contrato con Petropar. ¿Esos requisitos son, digamos, una cuestión que puede ser una falla meramente administrativa, es una cuestión burocrática o son cuestiones de fondo? Son cuestiones de fondo, porque en muchos de los casos hemos encontrado dictámenes jurídicos donde les decía que faltaban documentaciones sustanciales, por lo cual no podía continuar. Entonces, pero... ¿Qué, por ejemplo? Por ejemplo, el tema de los informes comerciales de Inforcom. El tema de los planos que tiene que ser autorizado por la municipalidad donde va a ser instalado esa estación de servicio. La no interdicción, entre otros. Entonces, en el manual te cita una serie de requisitos. Claro. Pero que son documentos sustanciales según lo que dice los dictámenes jurídicos. Correcto. Y el incumplimiento de esto, que eran, digamos, requisitos fundamentales, sí. De los casos que ustedes revisaron, eran 30 y pico, y encontraron de que no se habían cumplido esos requisitos. Sí. El incumplimiento de los requisitos, ¿derivó en una pérdida patrimonial para Petropar? Bueno, justamente tenemos, verá, y yo te quiero plantear un caso específico, porque con un operador se firmó contrato ya estando en convocatoria de acreedores. Hoy Petropar está en demanda con ese operador y con serio riesgo de que no recupere ese dinero.
O sea, al momento en que suscriben el contrato, el privado que entra en sociedad con Petropar para explotar una estación de servicio con el emblema de Petropar, estaba con convocatoria, pedido de convocatoria de acreedores. Así mismo. Y lo que es peor, 2 años antes ya tenía operaciones morosas en diferentes instituciones financieras por $750.000, $300.000. O sea que evidentemente el operador no estaba en condiciones de contratar con Petropar. ¿Cómo se hace? A ver, para que la gente entienda bien esto, ¿verdad? Ustedes encuentran, esta empresa estaba con convocatoria de acreedores, o sea, tenía serios problemas financieros. Así mismo. Entra en la sociedad con Petropar. ¿Qué arriesga Petropar cuando entra en la sociedad con la empresa? Petropar le cede combustible. Hoy en día, más de 4.000 millones de guaraníes es la deuda con esa empresa. Entonces, en esas condiciones, cuando firmó Petropar contrato con ese operador, el riesgo está surgiendo ahora de que esos 4.000 millones están en riesgo de que recupere. ¿Le entregó el combustible a cambio de qué? ¿Qué le dio la empresa? Y tiene una hipoteca por 2.000 millones de guaraníes. Hoy en día la deuda salta a 4.000 millones. La presidenta actual hizo las gestiones para levantar esa hipoteca. Para ejecutar la hipoteca. Para ejecutar, y se encuentra con que ya tiene litis. O sea, la empresa recibe, su garantía era un bien, un inmueble que está hipotecado. Sí. Pero ese inmueble está en un litigio judicial. Así mismo. O sea, Petropar no lo puede ejecutar. Está en litis. Claro. No puede ejecutar ahora. O sea, es una estafa. Sí, hay varios tipos penales que podrían subsumirse, Luis. Claro. Además, ese es un caso. Hay otros casos también donde ellos decían cancelar las deudas con cheques de pago diferido, que a la hora de su presentación eran rechazados por insuficiencia de pago. Otros tenían órdenes de no pago. Esos casos ya otras empresas, ¿verdad? O sea, Petropar en su contabilidad registró ya como pagó. Exacto. Y se pagó con un cheque a plazo, o sea, diferido. Claro, cheque diferido. O sea, en realidad no entró todavía la plata. En realidad no entró el dinero, claro, jamás entró el dinero. Cuando se fueron a cobrar la fecha que estaba establecida, no había fondo. Y aún así, a una empresa, por ejemplo, se le volvió a dar combustible, se le volvió a vender con la simple presentación de cheques de pago diferido, sin cancelar esa deuda. ¿De cuánto estamos hablando? Y hay de diferentes, digamos, grados, montos de perjuicio que nosotros estimamos. Por eso siempre hablamos de un probable perjuicio estimado, ¿verdad? Pero en este caso estoy hablando de una empresa de más de 2.000 millones de guaraníes que en realidad intentó supuestamente cancelar con cheques de pago diferido y a la hora de la presentación, ¿verdad?, fueron rechazados. Sin embargo, se le volvió a dar llevando otros cheques de pago diferido. Se le volvió a vender combustible de esa manera. Estaban los cheques diferidos para una deuda anterior y contrajo nueva deuda. Contrajo nueva deuda. Contra cheques diferidos. Contra cheques diferidos, así mismo. Bueno, de estos, ¿cuántos casos irregulares encuentran de esos 36 que revisaron? 32 revisamos. 32, y los 32 tienen observaciones. Solo que en algunos casos es más grave las observaciones que encontramos y otro de menor observación, ¿verdad? O sea, pongámoslo así, de los 32, ¿en cuántos encontraron, digamos, casos graves que eventualmente pueden ir al Ministerio Público? Y tenemos como 8 operadores de esos 32 que para nosotros tienen relevancia penal, ¿verdad?, por los hechos que hemos encontrado. Ahora, Carlos, ¿qué pasa? Está bien, se hizo una auditoría, solamente se tomó un muestreo. Exacto. Pero si el muestreo de 32 vos encontrás 8 con irregularidades graves, claro, ¿qué hace con el resto? Claro, y hay una serie de recomendaciones que la Auditoría General del Poder Ejecutivo realiza de mejores prácticas, de mejorar los procedimientos administrativos y por sobre todas las cosas hacen énfasis en un mejor control. Esos ellos están formulando ahora y se somete a la nueva administración para que en el plazo de un mes ellos pongan en práctica y otra vez la propia Auditoría del Poder Ejecutivo evalúa su grado de cumplimiento. O sea, es muy relevante. Acá no debe quedar en la anécdota de que se encontraron irregularidades nomás, sino de que debe haber un seguimiento, un monitoreo y sobre todo marcar la diferencia en eso, ¿verdad? El caso del compañero acá es muy significativo también porque él ya había realizado auditorías anteriormente en Petropar y él nos comentaba que muchas de las recomendaciones de mejores prácticas ya se hicieron, por lo menos en 2 o 3 ocasiones nos comentaba, y nunca se tuvieron en cuenta. Entonces es fundamental que a partir de ahora y de que vaya al Ministerio Público
para que pueda investigarse y profundizarse los hallazgos y observaciones que ellos han realizado. Es ese plan de mejoramiento, el mejor control dentro de la institución para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Luis, digamos, ¿qué pasa mientras tanto? Hay una recomendación de ustedes de qué hacer con las empresas que están en esta situación irregular, por decirlo menos, porque las estaciones de servicio siguen abiertas, entiendo. Siguen abiertas. Y siguen vendiendo combustible de Petropar. Sí, sí. No, de hecho, así como dijo el doctor Arregui, nosotros en nuestra recomendación le recomendamos justamente a la actual presidenta de que a través de su auditoría interna continúe con la revisión de esos operadores que no fueron tomados en la muestra. Y aparte de eso, de estos 32 que nosotros analizamos y emitimos nuestro informe, le entregamos al señor presidente de la República y el señor presidente de la República decidió remitir eso a la Secretaría Nacional Anticorrupción para elaborar la denuncia. Correcto. Sí. Esto es el tema estaciones de servicio. Exacto. Después tenemos el tema venta de combustible, que obviamente es por decirlo así, el negocio más importante de Petropar. Sí. Que allí sí el número de contratos debe ser enorme, mucho más que los 126 que teníamos acá. Sí. ¿Qué encontraron ahí? ¿Cómo es el tema? Bueno, fundamentalmente, Luis, y las irregularidades se dan en esta primera fase, que fueron 2 meses, ¿verdad? En la concesión de las estaciones de servicio, y también hemos encontrado irregularidades en los equipamientos que ellos daban para las estaciones de servicio. Ellos daban las expendedoras de combustible y unos tanques subterráneos, ¿verdad?, de 30.000 litros, por ejemplo, ¿verdad?, que tienen su valor, un valor considerable, ¿verdad?, con un contrato de comodato. En muchos casos, esos equipamientos no ingresaron por el patrimonio de Petropar y tampoco hay un documento válido para poder reconocer hoy que esos equipamientos son de Petropar, ¿verdad? O sea, se dieron esos equipamientos y muchos de los operadores no tenían ninguna garantía, ninguna póliza de seguro por esos equipamientos. También ahí se han encontrado irregularidades y se ha estimado un perjuicio. O sea, digamos, si hoy estas empresas quisieran, por decirlo así, desconocer la propiedad de Petropar sobre esas máquinas o esos tanques, Petropar no tiene cómo demostrar que son suyos. En algunos casos no, porque por lo menos de las documentaciones que ellos recogieron, finalmente, como siempre decimos, son los documentos lo que hablan, no constan que están dentro del patrimonio o del inventario de Petropar, ¿verdad? Entonces, por lo menos va a ser peleado, ¿verdad? Yo creo que esto, por supuesto, hay que agotar y hacer el intento del recupero, ¿verdad? Pero si hay mala fe por parte de esos operadores, es muy difícil porque no hay documentación en algunos de los casos. En otros sí encontramos documentaciones. Y vamos ahora al tema de los depósitos en el sistema financiero. Hay una ley, que era la ley del presupuesto público. Decreto reglamentario de la ley de presupuesto. Ah, el decreto reglamentario. Pero no decía en la ley del presupuesto que los fondos tenían que ir todos al Banco de Fomento. No, en este caso salió un decreto reglamentario de la ley de presupuesto en junio del 2016, donde establece que todos los depósitos bancarios de las instituciones públicas se deberían realizar en el BNF. Pero eso nosotros, conforme a las documentaciones que hemos analizado, desde el 2016 al 30 de septiembre nunca se cumplió. O sea, los depósitos se hacían en la banca privada. En la banca privada. Es así que cuando nosotros entramos en el 24 de octubre nos encontramos con que Petropar tenía 14 cuentas bancarias en diferentes bancos privados y también en el BNF, por supuesto. Pero eso nunca se cumplió, ese decreto nunca se cumplió. ¿Y qué pasa con eso? ¿Eso corresponde a algún...? No tiene cláusula penal, no tiene cláusula penal, no tiene sanción administrativa. Y después también, Luis... Porque es una ley INANE. Exacto. Sí. Además también eso después, a través de un dictamen que ellos han recogido en su auditoría, encontraron que por un dictamen que hace la asesoría jurídica interna de Petropar, se dispone que el 96 o 98% de todos los fondos que estaban en el sistema financiero, en el sector privado, se han llevado al BNF para el cumplimiento de ese decreto, que ahora, dicho sea de paso, parece ser quedó ya sin efecto también, ¿verdad? Sí. Así es. Ahora, una de las denuncias que se había hecho periodística tenía que ver con una venta que se hace supuestamente ya bajo la administración de la señora Zamudio, la actual presidenta de Petropar, de combustible a un emblema
y se hace justo antes de que se ajuste el precio, con lo cual esta empresa habría sido beneficiada. O sea, yo sé que ya voy a subir el precio, pero te vendo a vos a un precio que todavía está por debajo de lo que va a ser el nuevo valor, y claro, con lo cual te estoy generando una ganancia adicional. ¿Qué hay de eso? Sí, nosotros hemos encontrado ese documento, ¿verdad? Fue con la empresa Imperial que se firmó el contrato el 7 de septiembre del 2018, en donde Petropar se comprometía a venderle a la empresa Imperial 10 millones de litros de combustible y llegó a retirar 7.500.000 litros, conforme a ese contrato. Pero para nosotros como auditoría no encontramos ninguna observación porque tenemos el contrato firmado y se le vendió en el precio que actualmente Petropar estaba vendiendo. Entonces para nosotros como auditoría no encontramos ninguna relevancia ahí. Ahora, Carlos, esto no es uno de esos casos en donde, digamos, hay que mejorar la reglamentación porque, a ver, existe una situación particular de Petropar, ¿verdad? Petropar no es como cualquier emblema privado que sube los precios y ajusta sus precios de acuerdo al movimiento del mercado. Tiene que salir una resolución, un decreto del presidente de la República para ajustar el precio. Entonces, cuando los precios empiezan a subir en Petropar, ya se sabe que en algún momento vamos a subir los precios. Entonces, si soy uno de los principales vendedores del mercado, digamos, puedo beneficiar a determinado sector diciéndole manejo de información privilegiada. Yo sé que vamos a ajustar el precio. Entonces yo le digo, mira, comprame ahora porque después yo voy a subir el precio. ¿Cómo hacemos para que ese margen de discrecionalidad no se convierta en un negocio para algunos, digamos, que estén vinculados con el administrador de turno de Petropar? Claro, ese es un tema clave, Luis. Con respecto a lo que comentaba acá el doctor Cardoso también, te digo que no era solo un contrato, había varios contratos con otros emblemas también. Y los emblemas manejan perfectamente, ¿verdad? Ellos saben antes que cualquiera cuándo va a subir el precio. Y en ese caso particular, nosotros encontramos que la actual presidenta ya anunciaba que iban a subir los precios, ¿verdad? Se anunció todo ese mes de septiembre que dice, que está comentando el doctor Cardoso. Y había firmado otros contratos similares con otros emblemas, bastante importantes también, además del que mencionaba Luis Cardoso y que fue objeto de la denuncia. La denuncia. Y con respecto a lo que decís, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que eso es uno de los motivos de mejores prácticas y de reglamentar de una mejor manera y también de debate en relación a cuál sería realmente el papel o la naturaleza de Petropar, porque eso también son cosas que no fueron motivo de auditoría, son elementos que nos auditaron obviamente, pero que sí son motivo de discusiones en los gremios, nos hacían llegar sus inquietudes también a nosotros, si Petropar puede ser regulador, puede ser competidor a la vez y todo ese tipo de discusiones que yo creo que sí deben ser objeto de un debate más profundo, ¿verdad? De una política pública analizada dentro del equipo económico inclusive. Ya. Luis, de lo que vos viste, ¿verdad? Sos auditor de hace tiempo, o sea, entiendo que ya estuviste haciendo auditorías en Petropar. Esta es la tercera auditoría que estoy haciendo. ¿Esto fue bajo la administración anterior entonces? Sí, así es. ¿Y se hicieron recomendaciones? Se hicieron. ¿No se cumplieron? No, porque siempre, así como dijo la doctora Rey, esta es la tercera auditoría en la cual yo estoy en Petropar y siempre encontramos las mismas observaciones. Quiere decir de que nunca tomaron las recomendaciones. Ahora, eso no supone por sí, Carlos, la posible comisión de algún delito. O sea, si yo recibo, no es cualquiera, la auditoría de la Presidencia de la República, recibo una recomendación técnica para evitar una mala práctica que eventualmente puede traducirse en una pérdida patrimonial y hago oído sordo, ¿incurro no en la posible comisión de un delito? Y podría haber, Luis, una conducta que pueda ser penalmente relevante, pero nosotros en este caso estamos enfocados, fíjate, porque en 2 meses el trabajo realmente es enorme, ¿verdad? Porque era revisar documento por documento. Me consta el trabajo que ellos hicieron. Había 7 auditores, había compañeros de la Subsecretaría de Tributación y también gente que está trabajando con nosotros en la asesoría de transparencia e integridad, ¿verdad? Y si se va a analizar todo eso, también probablemente surjan elementos que puedan de repente ser vinculantes para decir, bueno, pero acá podría haber, digamos, conductas que son penalmente relevantes.